Ya en la mañana se presentó el hermano y no sé si quieras ahorita nuevamente brevemente decirnos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí. Dios es bueno, Dios es poderoso. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Bautista Park, allá en Carolina del Sur, la ciudad de Rock Hill. Sirvo allá como uno de los pastores y también reciban saludos de parte de mi esposa y la niña que está en la casa, a lo mejor viendo por ahí, no sé. Bueno, vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 12, versos 1 al 8. Ya los leímos, pero les exhorto a que tenga su Biblia lista, la pueda seguir el mensaje a través de la palabra del Señor. Permítame poner el tiempo aquí, porque si no, nos vamos de vigilia. Usted no va a querer eso, va a querer descansar. Permítame orar. Padre Celestial, glorifícate en esta noche por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros, cada uno de nuestros corazones. Obra. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad el impacto del Evangelio en nuestras vidas y que podamos pensar como lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo. Te pido que yo pueda menguar y tú crecer para la gloria de Dios. Amén. Dos bombas con un impacto totalmente diferente. La primera, 31 de diciembre del año 1986. Voy a delatar mi edad. Tenía 5 años de edad cuando fui expuesto a una bomba, una pequeña bomba, un cuarto de dinamita que utilizábamos en Puerto Rico, de donde soy originalmente, para celebrar el fin de año. Y empezaron a explotar estos artefactos y yo como niño curioso me acerqué demasiado. No hubo daños, pero sí un buen susto. Totalmente insignificante. Segunda bomba, 6 de agosto del 1945. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó el lanzamiento de la bomba que se llamaba Little Boy. 3 días después ordenó el lanzamiento de una segunda bomba. Estos eran las bombas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas mataron instantáneamente 70,000 personas en la primera y 40,000 en la otra. Al día de hoy todavía se sufren las consecuencias del impacto de estas bombas. La primera, una bomba que impacta de manera liviana y parcial, insignificantemente. La segunda, una bomba que impacta de manera permanente y arrasa con todo. El día de hoy no vengo a hablarte de bombas de guerra que destruyen, sino que vengo a hablarte de lo único que puede causar un impacto en tu vida por medio de la iglesia local y para la eternidad. Se trata del Evangelio de Jesucristo, descrito por el apóstol Pablo como el dunamis o la dinamita de Dios, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese es el poder de Dios cuando impacta la vida de una persona, que lo transforma por completo. El Evangelio impacta todo. No simplemente nos asusta, no simplemente hace ruido. El Evangelio impacta y transforma todo, y el impacto es total. No es un cuarto de dinamita, es algo que impacta completo. El Evangelio de Dios es poder, y quiero que lo tengamos bien claro, que el Evangelio de Dios impacta cada área de nuestra vida. Quiero que esté claro en esta noche que el Evangelio te ha impactado para que pienses y sirvas como un miembro de la iglesia local.
como un miembro de la iglesia local. Voy a estar leyendo los versos y desempacando lo que el apóstol Pablo nos ha dado aquí en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Tengo 3 puntos para aquellos que más o menos quieren saber la estructura del mensaje, para más o menos calcular para cuándo es que voy a estar terminando. Primer punto, el evangelio impacta todo. El evangelio impacta todo y nuestra respuesta natural debe ser la entrega total. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Permítame establecer el fundamento de lo que está sucediendo aquí, la palabra por tanto y el ruego que está ocurriendo acerca de las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere este por tanto? Esta mañana hablé un poquito de esto, pero sé que hay más personas. Aquí este por tanto es una transición. Está hablando de que por tanto acerca de lo que sucedió y lo que había escrito en los primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los romanos, luego de hacer una exposición brillante del evangelio, del glorioso evangelio de Jesucristo, en los primeros 11 capítulos, ahora el apóstol Pablo se apresta a hablar del impacto de ese evangelio en la vida del creyente. Entonces, lo vemos bien claro en la manera en que en 11 capítulos hay solamente 6 mandatos. Pero a partir del capítulo 12, en los siguientes capítulos hay sobre 20 mandatos específicos. Es claro que el evangelio de Jesucristo va a estar proveyendo un impacto en la vida de la persona que transforma la manera en que piensa, la manera en que habla y la manera en que actúa. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios que él había expresado en los primeros 11 capítulos? Bueno, el impacto del evangelio. Él decía, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Él había dado un diagnóstico increíble de la pecaminosidad del hombre en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, para luego decir que no hay ni uno bueno. Esa es nuestra realidad, no hay ni una persona buena, pero, verso 21 del capítulo 3, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de su obra tenemos paz para con Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos hijos de Él, adoptados a su familia. En nuestra debilidad su Espíritu nos ayuda. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan grande y glorioso es el Evangelio de Jesucristo que estos 11 capítulos Pablo los termina con una doxología diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En resumen, el apóstol Pablo está diciendo que por esas misericordias de Dios hemos sido justificados y por esa misericordia de Dios ahora vamos a ser santificados. Por las misericordias de Dios somos sus hijos, para que por las misericordias de Dios vivamos demostrando al mundo que somos sus hijos. Por la misericordia de Dios fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, para que por la misericordia de Dios vivamos en novedad de vida. Hermanos, el evangelio va primero. No es que hago a ver si Dios me acepta, es que Dios hizo y por tanto hago. Es importante que entendamos que el evangelio impacta toda área de nuestra vida, y lo que es la consecuencia de eso es nuestra entrega total. Por las misericordias de Dios, entrégate por completo al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Leemos.
Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. Yo quiero que ustedes se den cuenta del lenguaje ilustrativo que se encuentra aquí en este verso, el cual nos puede llevar al Antiguo Testamento. Está hablando de sacrificio que es aceptable, sacrificio vivo, aceptable, culto racional. Todas estas cosas nos llevan a pensar en el sacrificio, nos lleva a pensar en el sacerdote, nos lleva a pensar en el templo donde se ofrecía o el tabernáculo donde se ofrecían estos sacrificios por medio de un sacerdote. Debemos tener claro que Pablo ya ha explicado que Cristo es el cumplimiento de todo esto. Cristo es el Cordero inmolado que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cristo también es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, y Cristo es el templo mismo donde habita la plenitud de la presencia de Dios. Así que Pablo no nos está pidiendo que presentemos nuestros cuerpos a ver si Dios acepta ese sacrificio. Ya el sacrificio mayor y perfecto fue hecho en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús nos está diciendo: entréguense por completo ahora ustedes a causa de Cristo como sacrificio vivo, sacrificio total para consagración y devoción a Dios. Ese sacrificio de holocausto aparece en el libro de Levítico capítulo 1, y era un sacrificio que debía ser consumido en su totalidad. Habían sacrificios que partes eran para el sacerdote, que partes eran para ser consumidos, que partes a veces se daban, pero el sacrificio de holocausto, el sacrificio vivo, era ofrecido en su totalidad al Señor, en adoración a Él, por el perdón de nuestros pecados. En Cristo nos presentamos nosotros a Dios como sacrificio. En Cristo tenemos nosotros un sacerdocio santo y somos el templo del Espíritu, como Pedro dice en primera de Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Otro punto bien interesante de la idea de la entrega total es que le está diciendo: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Pero es interesante que Pablo se había encargado en los primeros 11 capítulos de demostrar que todas las partes del cuerpo no había nada bueno. En el capítulo 3 de manera específica dice que las lenguas practican engaño, los labios esparcen veneno, las bocas están llenas de maldición y amargura, los pies se apresuran a derramar sangre y los ojos se apartan de Dios. En Cristo es a la inversa. En Cristo, mira cómo Pablo lo presenta en el capítulo 6. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Permíteme utilizar la ayuda de John Stott, que lo dijo así, de esta forma. Él dijo: así que hemos de ofrecer nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces nuestros pies caminarán por sus sendas, nuestros labios salvarán la verdad y difundirán el evangelio. Nuestras lenguas producirán sanación, nuestras manos levantarán a los caídos, nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama, en nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. La entrega es completa. Esta es la enseñanza de Jesús, y esto, hermanos y hermanas, no es algo extremo. Porque hoy día pensamos que servir al Señor por completo: ay, usted está yendo a la iglesia todo el tiempo, usted simplemente está hablando del Señor, usted siempre se pasa leyendo la Biblia esa, usted es muy extremista. Así nos ven las personas de afuera. Pablo nos está diciendo: lo menos que podemos darle al Señor luego de lo que Cristo ha completado es entregarnos totalmente.
lo menos que podemos hacer. Él dice, este es el culto racional de ustedes. El culto es la adoración. Racional viene de la palabra lógica. El culto lógico o la adoración lógica que usted puede dar basado en lo que Cristo hizo es entrega total. ¿Cómo lo hacemos? Transformando nuestra mente a diario. Verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Voy a ir rápido porque quiero llegar al meollo del asunto. No se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen la voluntad de Dios. ¿Cómo es que vamos a estar haciendo esta transformación de nuestra mente para verificar la voluntad de Dios? A medida en que no nos amoldamos al mundo y nuestra mente y nuestros ojos están continuamente meditando y reflexionando en la misericordia de Dios, entonces estamos siendo transformados por la obra ya completa de Cristo y al mismo tiempo conociendo su voluntad, que es buena, aceptable y perfecta. Las misericordias de Dios son ese tesoro escondido y esas perlas finas que aparecían en la parábola de Mateo capítulo 13, en la cual aquel que lo encontró lo soltó todo, vendió todo y se encargó de ir para allá a obtener ese tesoro y esas perlas. Esta es nuestra respuesta natural. Es por las misericordias de Dios que nosotros podemos entregarnos por completo. Yo no quiero asumir que todo el mundo aquí ha sido salvado por su misericordia. Yo quiero aprovechar para exhortarte y rogarte que tú rindas tu vida al Señor, que reconozcas que por tus fuerzas tú no puedes llegar a Cristo por ti mismo, no puedes llegar a Dios por tus propias obras, y reconozcas que solamente en Cristo hay salvación, que des la espalda a tu pecado y que reconozcas que tú no puedes llegar delante de la presencia de Dios y estar justificado por simplemente venir a la reunión de la iglesia. Dios quiere transformar tu corazón por medio de su obra para que tú seas parte de la iglesia, miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda a eso y confía únicamente en la obra redentora de Cristo. Si tienes preguntas del Evangelio, yo te exhorto a que hables con uno de los múltiples pastores que están aquí en esta noche. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Entrégate por completo al Señor. Continuamos. Versos 3 al 5. Pablo dice lo siguiente. Y aquí vamos a ver cómo podemos pensar en esta transformación de nuestra mente luego del impacto del Evangelio. Cómo podemos pensar como un miembro del cuerpo de Cristo. Piensa como un miembro del cuerpo de Cristo. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dos cosas. Que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. No pienses más de la cuenta acerca de ti, piensa con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cuál es esta medida de fe? Según el contexto, la medida de fe hace referencia a ese estándar dado por Dios con respecto a la salvación. ¿Cómo un creyente llega a ser salvo? Única y exclusivamente por medio de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. No hay otra manera. Es la misma medida de fe para todos. Todo aquel que es salvo es por medio de la obra de Cristo. Entonces, no pienses de ti con un alto concepto. Recuerda, capítulo 1 al 3, diagnóstico del pecado. No hay nadie bueno,
Al final del capítulo 3, Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Capítulo 11, verso 18, Pablo dice, no seas arrogante. Romanos 11, 20, dice, no seas altanero, sino teme. 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Romanos 12:16 más adelante va a decir, tengo el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar. Y ahora les está diciendo, no piensen más de sí mismos. Permítame aplicar un poco esto. Hermanos, si luego de estas grandes misericordias de Dios que nos transforman, donde Pablo explota en alabanza al considerar las misericordias de Dios en el Evangelio, se están dando cuenta que una de las primeras cosas que se nos está diciendo como personas que Él ha salvado es, no pienses tanto en ti. No pienses tanto en ti porque probablemente tenemos la tendencia de pensar mucho en nosotros mismos. Tenemos la tendencia de nosotros ofendernos más de la cuenta, como si nosotros fuéramos más de lo que pensamos, más de lo que realmente somos. Escucha esta cita de Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estás satisfecho porque todavía necesitaría un toque de negro para acercarse más a la realidad. Un poco de realidad, ¿no? Con respecto a nuestra tendencia y nuestro pecado, hermanos. Creemos que somos pecadores, creemos que no hay uno bueno, pero por alguna razón cuando soy yo el que falla, se me hace bien difícil creer que yo fallé. Muchas veces estamos pensando en el yo. Y muchas veces hasta nos acercamos a Dios pensando en yo primero antes que Él. Nunca estamos tan lejos de Dios como cuando estamos pensando en nosotros mismos primero. C.S. Lewis decía, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Dedicamos mucho tiempo en tenernos a nosotros mismos en el centro de atención. Y luego de esta obra maravillosa del Señor Jesucristo, donde nos está diciendo que impacta todo y que nuestra respuesta racional es entregarnos por completo, debemos estar claros en que nuestra tendencia es pensar mucho en nosotros. ¿Cómo pensaba Pablo de sí mismo? Pablo decía, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Realmente nos vemos a nosotros mismos como el primero? En la iglesia local son todos los que están fallando menos yo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos vernos a nosotros con buen juicio? Tampoco quiero que ustedes se pisoteen como la escoria del mundo. Dios ha dado su vida en su Hijo Jesucristo. Usted es un hijo, hija amada. ¿Cómo debemos vernos entonces? Bueno, la manera en que Pablo dice que un cristiano debe pensar de sí mismo es, soy un pecador, salvo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Él me rescató, Él me salvó, Él me adoptó a su familia, Él me redimió, Él me perdonó, Él me encontró, Él me justificó, a Él sea la gloria. Esta es la manera en que nos vemos a nosotros a través del filtro de Jesucristo. Es Él el que hizo esto por nosotros. Les doy un ejemplo. Efesios 2, 1 al 5 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Más adelante dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó,
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Fuimos salvados para ser unidos al cuerpo de Cristo, para ser unidos a un cuerpo de creyentes, para ser unidos a la iglesia local y por tanto debemos pensar como tal. El impacto del evangelio es manifestado por medio de cada uno de nosotros viviendo una vida en que nos ayudamos, nos amamos, nos perdonamos, nos sostenemos, unos a otros. Veamos, siguiente verso, verso 4. Pues así como un cuerpo, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e inevitablemente miembros los unos de los otros. La analogía del cuerpo, somos muchos, pero cada uno tiene una función. Aquellos que son miembros de la iglesia, cada uno de ustedes tiene una función. El evangelio ha impactado tu vida y te ha añadido al cuerpo de Cristo como un miembro esencial, importante del cuerpo de Cristo. Y tu función va a ser a lo mejor diferente del hermano, diferente de los líderes, pero tienes una función que es necesaria para la operación y el funcionamiento y la salud del cuerpo. Si Dios te ha añadido al cuerpo de Cristo, debes entender que Dios es soberano y perfecto y Él no se equivocó al añadirte ahí. Si te añadió al cuerpo de Cristo, es porque tienes una función esencial para dar. Eres parte del cuerpo de Cristo con una función específica para que el cuerpo pueda ser saludable. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos con los otros. Varios años atrás teníamos un grupo de amigos que jugábamos al baloncesto y nos juntábamos cada cierto tiempo, jugábamos. Había uno que era mucho más grande que yo, bien fuerte, pero él corría de esta manera y cojeaba mucho y siempre nosotros lo molestábamos y siempre nos reíamos y todo este tipo de cosas, pero nunca nos había dado por preguntar por qué él corría de esa forma, hasta que un día se quitó los zapatos y no tenía el dedito pequeño del pie. Y por ese dedito pequeño, el meñique que le llaman, le afectaba toda su manera de correr, de caminar. Hermanos, algunos de nosotros vamos a ser o vamos a vernos de esa forma. Pareciera ser que es insignificante, pareciera ser que está escondido, pareciera ser que nadie lo ve, pero tu función es esencial para la estabilidad de ese cuerpo. Todos ustedes que están en Cristo son importantes para el funcionamiento del cuerpo, para que se amen unos a otros y el cuerpo pueda seguir avanzando. Piensa como un miembro, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Esto nos lleva al último punto, versos 6 al 8, donde vemos que debemos pensar como miembros del cuerpo de Cristo, pero debemos servir al cuerpo de Cristo con los dones que hemos recibido. Veamos, verso 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Una vez más, creyente, hermano en Cristo, hermana en Cristo, independientemente de las circunstancias, tú eres parte del cuerpo y tú eres esencial y Dios te ha dado un don.
para el beneficio del cuerpo. Todo creyente verdadero tiene dones, diferentes dones, partes del cuerpo, dones específicos, funciones dentro del cuerpo. Pablo dice a los Efesios, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este don es dado por Dios. Otra vez, Dios no se equivocó en añadirte al cuerpo, Dios no se equivocó en el don que te dio. Y te dio un don. Y aquí está diciendo, úsalo. Usa los dones que Dios te ha dado como parte del cuerpo para beneficio y bendición del cuerpo de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito del don que Dios te ha dado? Es para el bien común del cuerpo, es para la edificación de la iglesia y primordialmente es para darle gloria a Dios con tu propia vida. ¿Cuáles son algunos de esos dones que el Señor ha dado? Esto no es una lista exhaustiva de los dones, simplemente hay algunos mencionados. Puedes seguir leyendo Romanos y van a aparecer más mandatos específicos, pero aquí está diciendo, primeramente, si el de profecía, úsese en la proporción a la fe. Profetizar es predicar o contar o declarar las escrituras. No necesariamente significa predecir el futuro. Muchas cosas más se pueden decir aquí. Pregúntele a sus pastores acerca de la profecía. Siguiente, dice, si el de servicio, en servir. Esta es la palabra diaconía, donde sale la palabra que usamos hoy de diáconos. Es una palabra genérica que hace referencia al servicio unos a otros y oficial también como diácono. Considera esto. El don de servicio puede ser manifestado en múltiples formas. Yo he sido bendecido desde el momento en que pisé, nos bajamos del avión en El Paso y cruzamos para acá y fuimos recibidos por el pastor Alejandro y compartimos toda la tarde y ver toda la hospitalidad, el hermano Mike que nos ha recibido en su casa, las hermanas sirviendo, la comida, el almuerzo, el desayuno, la cena. Tantas cosas que el cuerpo está proveyendo en servicio. Es evidente la manera en que están dando de sus dones para la edificación del cuerpo y eso trae bendición a la iglesia. ¿Se dan cuenta que los dones y el servir no tienen que ver con nosotros mismos? ¿Se dan cuenta que son dados para bendecir a otros? Para bendecir la iglesia, para bendecir al hermano. Para servir tengo que quitar los ojos de mí mismo. Nuestras necesidades muchas veces bloquean la vista de ver la necesidad del hermano para yo poder ayudarlo. Muchas veces cuando yo estoy ayudando al hermano teniendo yo una necesidad, recibo yo la bendición y el enfoque y el ánimo que Dios me provee porque estoy sirviendo al hermano y mientras sirvo al hermano alguien va a venir enviado por Dios para usar sus dones y servirme a mí. Muchos no ponen este don en práctica porque simplemente están consumidos con su propia vida, con su propia agenda, con sus propios propósitos. Pablo está diciendo, Dios nos ha dado el don de servir a otros. Úsalo, sirve. Siguiente, el que enseña. En la enseñanza, este es el don de enseñanza, es aquel que comunica las verdades de las Escrituras de una manera que puede ser entendida. Hermanos, todos debemos crecer en este don. Todos debemos crecer en el don de la enseñanza, comenzando por el pastor, que su crecimiento en la escritura y en la predicación sea evidente a todos, pero también el padre de familia para que discipule en el hogar, también a las madres para que discipulen a sus hijos, también a los niños que escuchan el evangelio, que lo compartan con sus amiguitos. Todos nosotros, en cierta manera u otra, compartimos el evangelio. Crezcamos en conocer el evangelio de Jesucristo. Siguiente, el que exhorta en la exhortación.
Esta es la palabra paracaleo, que significa ánimo, consejo, estar al lado de alguien. Este don se manifiesta en aquellas personas que tienen una capacidad dada por Dios para caminar junto con otros y animarlos en la fe en los momentos más difíciles. Piensa en esto. La última vez que estabas pasando por una circunstancia difícil, ¿quién era el que estaba al lado tuyo? ¿Quién fue el que te envió ese mensaje de texto? ¿Quién fue aquel que te dio el abrazo? Probablemente alguien que Dios le ha dado el don de exhortar. El que da con liberalidad, el siguiente. Este don tiene que ver con personas que su nivel de generosidad va más allá de lo común. Personas generosas, tanto financieramente como con su tiempo, como con sus tesoros, con sus capacidades. Es una persona generosa que da. No necesariamente piensen en dinero o lo pongan exclusivamente ahí, porque hay personas que son mucho más generosas teniendo y dando mucho menos que otras personas. Siguiente, el que dirige con diligencia. El que dirige tiene que ver con liderazgo y la manera de cuidar, proteger, dirigir el cuerpo de Cristo al tiempo que sirve e influencia a otros. Siguiente, el que muestra misericordia con alegría. Este don tiene que ver con la ayuda a los más necesitados. Este don de servicio a los necesitados debe ser llevado a cabo con alegría, no, como decimos nosotros, refunfuñando. Voy a tener que ayudar acá ya. Voy a tener que ayudar a la hermana esa. Ahí viene otra vez llamando y mandándome mensajes para que lo ayude. Ay, déjame contestarle para que no siga. No, hágalo con alegría. Si esa es la actitud de su corazón, tome un momento para evaluarlo delante del Señor, arrepiéntase. Y luego, cuando tenga la siguiente oportunidad, ponga esto en práctica, muestre misericordia con alegría. Ahora, pareciera fácil escuchar esto y decir, ok, dale, vamos a ponerlo en práctica, vamos a comenzar, voy a empezar a utilizar los dones porque el evangelio me ha impactado, porque soy parte del cuerpo de Cristo, porque ahora estoy pensando como un miembro del cuerpo de Cristo y vamos a servir. Amén. Oramos, terminamos y nos fuimos para la casa. Pero ¿qué tal si no has descubierto tus dones? ¿Qué tal si no sabes exactamente cómo empezar a servir? ¿O qué tal si estás sirviendo de unas maneras que realmente no te estás dando cuenta en la manera en que Dios puede usarte? Déjame darte algunos consejos de aplicación. De manera general, primeramente, consideremos a diario las misericordias de Dios. Que tu día comience pensando en lo que Dios ha hecho por ti en la persona de Jesucristo. Recuerda lo que eras, hijo de ira. Recuerda lo que eres en Cristo. Segundo lugar, sigue transformando tu mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conoces al Señor, más vas a buscar hacer su voluntad. Los miembros de esta iglesia y miembros de otras iglesias, aprovechen cada reunión de la iglesia donde se esté enseñando la palabra. Tome notas, llévese un lapicero, llévese una libreta, apunte, medite en lo que se está enseñando. Al día siguiente, hágale preguntas al pastor. Los pastores le encantan que le hagan preguntas acerca de lo que enseñan. Clarificación. En tercer lugar, recuerda que debes tener un concepto de ti mismo de acuerdo al Evangelio. Eres un pecador salvo por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el Evangelio te ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Así que piensa como miembro. En resumen, el Evangelio lo impacta todo para que pienses y sirvas el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo identifico estos dones? Déjame dar algunos consejos de manera más específica o práctica. Número 1, examina qué es lo que mueve tu corazón. Tú llegas a la iglesia y
te anima y mueve tu corazón, te derrite el corazón los niños y jugar con los niños. A lo mejor Dios está poniendo en tu corazón que esa sea un área de servicio para ti. ¿Cuáles son las necesidades que tú logras identificar con más claridad? Hay veces que hay una persona en medio de la congregación que está triste. Y nadie se da cuenta, pero viene este hermano o esta hermana y te dice, tú estás triste. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Pregúntale al pastor, libros de la iglesia o miembros de la iglesia para que te ayuden a identificar, que tú puedas decir a una persona, a un hermano, a un pastor, un líder, ¿cómo tú crees que yo puedo servir en la iglesia? ¿Qué dones tú crees que yo tengo? ¿Qué dones tú crees que Dios me ha dado? Busca el consejo de otros creyentes, creyentes maduros, para que le puedan ayudar a usted a identificar los dones que Dios le ha dado. Número 2, examina en qué eres efectivo. ¿En qué eres efectivo? Hermanos, a mí me encanta la música y me encanta cantar, pero canto horrible. Y aunque yo diga que quiero darle gloria a Dios con mi cántico, es el beneficio de ustedes que yo lo haga desde allá y no desde aquí. Identifique cuáles son las áreas que usted es efectivo. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, pero usted enseña la palabra y nadie lo entendió, siga aprendiendo antes de enseñar la palabra. Sea honesto consigo mismo, tenga un concepto sobrio de usted mismo, no tenga un concepto más alto del que debe tener. Pregunte cuál área usted cree, pastor o líder o otra persona, hermano o hermana, que es un área en la cual yo soy efectivo, porque eso se da a ver. Siguiente, uno identifica sus dones mientras sirve. ¿Cuántas necesidades hay aquí, pastor, en la iglesia? Innumerables. Lo dejé sin palabras, ¿verdad? No esperes a sentir un llamado de Dios que se te aparezca y te diga, si eso está en el piso, recógelo. ¿No? Hay muchas áreas de servicio en la iglesia. Empieza a servir. Si el baño está sucio, límpialo. Si la cocina están los platos que no, límpialos. Si hay que acomodar mesas, acomódalas. Si no hay quien cuide a los niños, cuídalos. ¿Significa que ese es el llamado que Dios te dio? No necesariamente. Significa que tú eres un corazón dispuesto para servir en lo que Dios necesite. Y mientras estás haciendo eso con esa disponibilidad, créeme que Dios va a poner claridad en el área que tú vas a servir. Los pastores antes de ser pastores probablemente corrieron todas las bases y todavía de servir en la iglesia. Eran pastores, predicaban, limpiaban baños, acomodaban sillas, hacían todo. Como un hombre orquesta. Tengamos esta disposición de servir y mientras servimos, Dios se va a encargar de darnos claridad. Siguiente, desarrolla tus dones. Si hay dones que has identificado, desarróllalos. Si es de enseñanza, sigue aprendiendo. Si es musical, sigue aprendiendo, sigue desarrollándote, desarrolla tus dones y ora. Ora para que el Señor te dé claridad en el servicio, te dé claridad en lo que vas a estar haciendo, porque al fin del día, si tú eres saludable y los miembros de la iglesia son saludables, la iglesia es saludable para seguir expandiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Oremos, oremos. Conclusión. Quiero terminar simplemente compartiendo el ejemplo de lo que yo aspiro a ser. No ahora necesariamente, pero lo que aspiro a ser al
hasta el último momento de mi vida. Quiero compartir el ejemplo de una hermanita extremadamente querida y amada que sufre la enfermedad de Alzheimer. Tiene cerca de 90 años, lleva sirviendo al Señor por décadas. Ya está en una etapa donde a veces no recuerda cosas esenciales, requiere cuidado en todo momento, pero al sol de hoy todavía paso tiempo con ella y empiezo a cantar coritos viejos y Dios le despierta la mente y empieza a cantarlo conmigo. Recientemente ella me dijo lo siguiente, estas son palabras textuales de ella. Él me dijo: sin el Señor no podemos hacer nada, absolutamente nada. Si no hubiera sido por el Señor, yo estuviera perdida. Luego me dice: estoy loca por ir a la iglesia y compartir con los hermanos, los extraños. Mientras me decía estas palabras acerca de la iglesia, su rostro reflejaba una sonrisa y un anhelo genuino de querer estar con los hermanos. Y en medio de esta conversación, aunque ella casi no puede, casi no puede caminar ya, de momento me dice, si me necesitas para algo me avisa que yo te ayudo. Aún sumergida por los efectos de esta enfermedad, la vida de esta hermana continúa reflejando el impacto del Evangelio de Jesucristo. Ella está bien claro lo que ella piensa acerca de ella misma. Sin el Señor no puedo hacer nada. Y ella sabe que depende totalmente del Señor. Ella ama ser miembro de la iglesia local, la iglesia de Cristo, y anhela con ansias el momento en que Cristo regrese a buscarla. Y aún en su condición, ella continúa buscando la manera de servir. Así donde está, yo creo que ella es la persona que más ha animado mi fe de todos los miembros que tengo en la iglesia. Hermanos y hermanas, el ejemplo de esta hermana en Cristo es el ejemplo de una persona que ha sido impactada por el Evangelio, y ese impacto ha transformado todo su ser y ha transformado la manera en que ella piensa y la manera en que ella sirve, lo que es, lo que hace. Que el Señor nos ayude a correr bien esta carrera y a poder vivir el Evangelio en cada área de nuestra vida, pensando y sirviendo como miembros del cuerpo de Jesucristo. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por tu bendición, por el ejemplo que tú nos has dado y que nos sigues dando por medio de hermanos fieles que reconocen que sus vidas han sido impactadas por el glorioso evangelio de Jesucristo, que reconocen la belleza de poder pertenecer al cuerpo de Cristo y utilizar los dones que tú mismo has dado. Te pido, Señor amado, que nos ayudes a todos nosotros, que todavía tenemos fuerza, Señor, para servir, que nos ayudes a poder ser fieles con lo que tú nos has dado, que usemos cada uno de los dones que nos has dado para la edificación del cuerpo, para tu gloria. Que podamos, Señor, terminar nuestra carrera fiel a ti. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.